Gracias. Buenas tardes a quienes nos acompañan en este panel que hemos titulado El camino hacia la recuperación económica de Sonora. Nos acompañan esta tarde 4 importantes líderes de sectores económicos de la actividad productiva del Estado, como es el comercio, el sector patronal, la manufactura, la industria maquiladora y de manufactura y el sector de restaurantes. Hemos decidido realizar este tema para el Imparcial, para nuestros lectores de Facebook, quienes nos acompañan, nos siguen a través de las redes sociales y diversas plataformas, para platicar un poco acerca de, pues, qué es lo que está pasando y cómo ven ellos las expectativas económicas para el segundo semestre, lo que viene, motivo de la pandemia y la secundaria crisis económica que derivó de esta. Saludo de entrada con mucho gusto y a la sana distancia a Sonia García Amezquita, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac en Sonora. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, ¿cómo están todos? También a Arturo Fernández Díaz González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Sonora Norte. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y saludo también a mis compañeros de panel. Buenas tardes y a tu auditorio. Buenas tardes para Gerardo Vázquez Falcón, presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufactura y Maquiladora de Exportación, Index Sonora. Muy buenas tardes, gracias por este espacio de tiempo, Juan, al Imparcial y a mis colegas de otros sectores productivos del estado de Sonora. Buenas tardes. Y a Martín Salazar Zazueta, es presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño en Hermosillo y vicepresidente de la Confederación de Concanaco, Servicios y Turismo en Sonora. Buenas tardes, señor Salazar. Muy buenas tardes, un saludo a todos mis compañeros. Y un saludo pues a nuestros lectores que se van conectando ahorita para estar presentes en este panel con empresarios. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta que sería general para los 4, comenzando por Sonia García, y sería pues, ¿cómo enfrenta su sector la crisis económica y la emergencia sanitaria? Adelante, Sonia. Pues, ¿qué te digo, Eduardo? Para empezar, nosotros, mira, tenemos desde que vimos venir la crisis sanitaria que traíamos encima, porque yo creo que todo esto se empezó a ver desde el año pasado, cuando esto entró a China y sabíamos que eventualmente esto iba a llegar aquí al continente. Comenzamos nosotros a prepararnos con protocolos, iniciamos con una primera ronda y los hemos ido extendiendo, ¿no?, hasta lo que tenemos ahorita, que es el programa de Mesa Segura que tiene la Canirac a nivel nacional, y ya está aprobado tanto por Sectur como la Secretaría de Salud Federal, y pues aquí se les ha presentado tanto al Estado como al municipio. Y hemos ido siguiendo los reglamentos que nos hemos puesto. Yo creo que la verdad estamos muy preparados nosotros para recibir comensales, pero pues tú sabes que hay que decirlo, la verdad es que los niveles de gobierno, los 3, no se ponen de acuerdo. Entonces, eso, tú dices, puedes estar súper preparado para algo, pero si los 3 niveles de gobierno, que sabes que son los que tienen que actuar y que tienen que estar al pendiente de lo que estás haciendo y todo, realmente no te están tomando en cuenta y no voltean a verlo y no le hacen la difusión adecuada a esto, pues esto creo yo que no funciona mucho, ¿no? Ahorita yo veo que hay un muy buen apoyo hacia nosotros de la Secretaría de Economía y del municipio, pero hasta ahí, ¿no? La verdad es que sí nos ha ido muy mal. Las ventas en un primer momento se cayeron casi al 100% totalmente. Si sacamos la media a nivel nacional, se cayó 95%. Y ahorita en este momento estamos funcionando entre el 5 y 10% del ingreso que percibíamos nosotros normalmente. Ok, muy bien. Arturo Fernández, ¿cuál sería tu opinión de cómo enfrenta el sector la crisis económica y la emergencia?
Sí, muchas gracias por la pregunta, Eduardo. Mira, lo primero que vamos a ver, o lo primero que tenemos que mapear es que esta crisis va a tener 3 etapas. Vamos a ver una en la que es la que estamos viviendo en este momento, en el que se va a estar pronunciando, va a continuar la desaparición de muchos puestos de trabajo, vamos a ver la desaparición de proveedores, de clientes y de algunas empresas. En esta primera etapa lo que tenemos que hacer es frenar este deterioro, frenar la desaparición de empleos y necesitamos también migrar de un monocrómico, monolítico y poco didáctico mensaje de quédate en casa a un mensaje más sofisticado, más didáctico y que nos prepare para lo que vamos a vivir. Mira, al día de hoy, según el gobierno federal, tenemos cerca de 240,000 confirmados de COVID. Sin embargo, esto no coincide con las cifras de la cantidad de personas que han contraído la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, para lograr esta nueva normalidad o lograr esta inmunidad colectiva, necesitamos alcanzar un nivel del 70% de la población que hayan adquirido la vacuna o que hayan ya recibido el virus y que se hayan aliviado, ¿no? Para llegar a ese nivel, incluso aunque fuéramos 30 veces más rápido, estamos hablando, como bien dice Sonia, estamos anticipando un largo periodo. Es decir, para esto faltan meses y meses. Nosotros pensamos que esto podría tomar hasta 2 años, si es que no contamos con la vacuna antes de eso. La respuesta no puede ser el confinamiento. No podemos seguir indefinidamente recurriendo al confinamiento. Cuando hacemos un análisis de sistemas complejos, es importante recordar las siglas CPC. Es cuantificar, predecir y controlar. Una situación de este tipo, el tema de la corrupción, la inseguridad, incluso una crisis económica, obedece a las reglas de los sistemas complejos en los que tenemos que desarrollar una estrategia pero visualizando lo que vamos a anticipar en el largo plazo. ¿Qué es lo que pensamos que va a suceder? ¿No? ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Pues la única manera va a ser implementando a todos los niveles de la sociedad, no solamente en el sector empresarial, mejores prácticas de prevención de contagios. Necesitamos aprender a aplanar la curva sin tener que recurrir a estas medidas. Y para eso necesitamos hacer un esfuerzo coordinado, no solamente del sector empresarial, sociedad civil, sector académico y gobierno, para lanzar un mensaje sofisticado y un mensaje ampliamente difundido, cosa que no estamos haciendo. Mira, yo creo que estamos perdiendo francamente mucho tiempo para esta capacitación y no estamos llegando a los miles o a los cientos de miles o incluso los millones que necesitamos llegar para lograr difundir este mensaje. Y es muy sencillo, el uso del cubrebocas, la higiene de manos y el distanciamiento social. Una distancia de entre 1.5 y 2 metros entre una persona y otra para romper las cadenas de contagio de manera efectiva. Desde el sector empresarial estamos implementando talleres de capacitación y de esta manera estamos tratando de enfrentar el virus para poder reactivar a las empresas, pero con todas las medidas, con todos los protocolos de prevención de contagios para evitar que se nos vayan a enfermar los trabajadores, los colaboradores, pero también que se lleven este aprendizaje a sus casas y que lo implementen en sus familias, en sus colonias y bueno, pues en donde se encuentran. Okay. Muchas gracias, Arturo. Les recordamos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión que pueden mandarnos sus preguntas para, si tienen alguna pregunta en específica, una pregunta general para alguno de nuestros ponentes en este panel que hemos titulado El camino hacia la recuperación económica de Sonora. Vamos con Gerardo Vázquez Falcón de Index. ¿Cómo enfrenta, Gerardo, su sector la crisis económica? Desde que empezó en China, nosotros empezamos a tener algunos problemas de que no nos estaban llegando los productos a tiempo para ser manufacturados. Y desde entonces, a partir de febrero, constituimos un comité nacional de manejo de la crisis del COVID. Y desde entonces lo fuimos fortaleciendo con el área de profesionales en logística, profesionales en higiene ocupacional, que son doctores o los directores médicos de corporativos internacionales. También metimos firmas de abogados como Baker & McKenzie, Ernst & Young. También tuvimos a
a Luis Monsalvo, etcétera, Fodan Anay, de las principales firmas de abogados para que nos asesoraran en función del Estado de Derecho de las acciones que vieran tomando el gobierno. Nosotros lo que establecimos fueron las prioridades y en función a esas prioridades poder hacer nuestro plan de acción. Establecimos tres escenarios, uno bueno, uno malo y uno adverso totalmente. Y creo que estamos transitando en el adverso, en el que no queríamos entrar y definitivamente pues lo estamos transitando, pero estuvimos desarrollando eso. Nuestras prioridades siempre fue salvaguardar la vida y la salud de nuestros colaboradores. Segundo, fue mantener de manera sostenible y sustentable nuestras operaciones de manufactura. Tercero, proteger la reputación de las compañías establecidas en México para que por este COVID no tuviéramos daños. En función a esto, y todo basado en el Estado de Derecho, en función a esto estuvimos desarrollando estrategias, trabajamos de manera conjunta con la OSHA, con la Agencia de Estados Unidos de Salud e Higiene Ocupacional, estuvimos trabajando con la Embajada de Estados Unidos en mesas específicas de COVID para poder hacer algo conjunto. La fallida decisión de Sonora de haber entrado a un cierre prematuro es, como lo acabo de expresar, fue fallida. Algunos de los que estamos aquí estuvimos en la Casa de Gobierno cuando se nos prometió que si nosotros cerrábamos anticipadamente, seríamos los primeros en abrir. Hoy vemos, por ejemplo, voy aterrizando en la Ciudad de México, ellos ya abrieron todo en las capacidades que tienen porque están en naranja, el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, todos los estados que son fronterizos, salvo Baja California y Sonora, estamos cerrados. No se logró eso porque no vivimos en una isla, no vivimos en un rancho, por ahí yo decía. Nosotros vivimos y coexistimos de tal forma que teníamos que estructurar un mecanismo estandarizado donde las actividades esenciales fueran de manera internacionalizada. Así que estuvimos trabajando con el Homeland Security de tal manera que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado les propusimos las actividades esenciales que deberían permanecer durante un mecanismo COVID, porque es muy romántico decir que no a nadie pone un peso por la vida, eso es muy romántico, pero cuando pasa un mes y ya no tienes que comer, eso se quedó en demagogia y en puras palabras. Es necesario salir, salvo que trabajes para el gobierno y te sigan pagando el 100%, y no veas que hay una sociedad que lleva décadas apretándose el cinturón. Entonces, partiendo de esa base, pues establecimos nuestro Comité Nacional de Manejo de Crisis sobre el COVID y trabajamos en un documento que lo queríamos hacer norma oficial mexicana, lamentablemente no pasó por todo ese proceso y se terminó, para hacerlo más rápido, en el Seguro Social, en una lista que le llamamos la lista de comprobación, para que pudieran tener sus aprobaciones las actividades esenciales y que tienen que ver con 4 medidas. La primera son medidas administrativas, desde crear más turnos, desarrollar procedimientos específicos para el COVID, y la segunda en ese mecanismo pues es implementar acciones de ingeniería, que es pues tener unos filtros que sean de mayor eficiencia para que los intercambios de aires en las plantas fueran mucho más limpios, tener mayor presión positiva, tener barreras físicas, tener cámaras instaladas dentro de las instalaciones, valga la redundancia, que puedan leer la temperatura directamente cuando va pasando una persona, toman la foto de quien tenga más de 37 grados, y también tener todos los filtros de acceso, de egreso, desde que llegan y se suben al transporte privado que nosotros tenemos. Entonces, tenemos los mecanismos que, junto con colegas de China, de Alemania, de Estados Unidos, estuvimos viendo como las mejores prácticas para tener las instalaciones más protegidas de nuestros trabajadores. Cierro esta etapa con lo siguiente. Tenemos ahorita, lamentablemente, 3 decesos de 153,000 empleos directos que generamos en el estado de Sonora. Lamentablemente, tenemos 3 decesos. 2 de ellos llevaban más de 24 meses de no ir a nuestras instalaciones. Ya estaban incapacitados porque tenían algún mecanismo, algún agente de vulnerabilidad. Las personas se contagiaron en sus casas.
y la tercera persona con asma estuvo y regresó como vulnerable desde marzo, y en junio se contagia también en su casa. Creo que esa decisión fallida, lamentablemente por tanto tiempo de someter al Estado, y coincido mucho con lo que dice nuestro amigo Arturo, que no hay un mensaje de comunicación asertiva. En Sonora no aprendemos regañándonos que por qué fuimos el día de la madre a ver a las madres, porque tenemos y algunos no. ¿Por qué ese fue el día de los niños a celebrar algo con los niños? Porque somos padres, o sea, no, etcétera. Pero si lo hacemos con cuidado, si lo hacemos protegiéndonos, si lo hacemos con responsabilidad y llevamos esa cultura, como bien dice Arturo, y que es otra de las medidas que se toman en nuestra organización, en nuestras organizaciones, que es las acciones administrativas, las acciones de control de ingeniería, las de capacitación y las de comunicación asertiva, son las que creemos que van a salir adelante. Ya en la siguiente etapa hablaremos de lo que sigue. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Señor Salazar, uno de los sectores más golpeados por esta crisis económica, yo creo que también junto con el sector de restaurantes, es el comercio. ¿Cómo ha enfrentado su sector esta crisis? Muy bien, sin lugar a duda de los más golpeados, ¿no? A nosotros nos urge reactivar el comercio aquí en Hermosillo. Hoy en día estamos viviendo una situación difícil y diferente a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Y como no estábamos preparados para ello, nos ha dejado muchas cosas por aprender. Precisamente en estos 4 meses que tiene activa la alerta sanitaria por el coronavirus, cientos y miles de comercios, en especial los micros y pequeños, de todos los giros hemos padecido de lo que ha traído consigo el coronavirus, que prácticamente de tajo nos orilló a cerrar las puertas de nuestras fuentes de empleo. Han sido 4 meses muy difíciles. Cada negocio ha vivido su propio viacrucis, y por eso es que requerimos de las autoridades de todos los niveles de gobierno el que nos den la oportunidad de volver a trabajar, de reactivar nuestra economía y los empleos que generamos. El coronavirus nos ha dejado enseñanzas, y en todo este tiempo nos hemos preparado para aprender a vivir, y en este caso a trabajar con el COVID-19 mientras no haya una vacuna para ello. Y como aún no hay vacuna para ello, los comercios estamos conscientes de esta nueva realidad. Es algo con el cual vamos a tener que lidiar, y estamos comprometidos con trabajar apegado a las nuevas normas. Los comercios pequeños, agradecemos los apoyos y créditos que se nos han brindado. Sé que no han alcanzado, pero todos lo agradecemos, pero más agradeceríamos nos dejasen ya volver a laborar tal y como ha sucedido en otros sectores de la economía de Sonora. El gobierno no debe de olvidar que los micros, pequeños y medianos comercios son los que aportan mayores recursos a las arcas en materia económica e impuestos. Somos los que generamos la mayor cantidad de empleos formales en los municipios. Entonces, ¿por qué se nos sigue dejando hasta atrás? Nosotros somos los más desprotegidos. Nosotros representamos como cámaras empresariales a cientos y miles de negocios de todo tipo, y todos exigen lo mismo: igualdad de oportunidades, como las llamadas empresas esenciales, y trabajar cumpliendo al 100% con las nuevas normas de seguridad, como el uso del cubrebocas, gel, sanitización de espacios, la sana distancia y demás. Nosotros somos los principales preocupados por la seguridad de nuestra gente, de nuestros clientes, de nuestros proveedores. De ellos vivimos y de ellos nos mantenemos activos en nuestras actividades productivas. Pero si nos siguen teniendo cerrados, muchos vamos a morir en términos laborales. Hay cifras que en Sonora cerca del 40% de los negocios y empresas cerrados por el coronavirus, y más de 30,000 empleos se han perdido por esta misma situación. Los empresarios que representamos
Los negocios más pequeños somos una parte muy importante de la economía en Sonora y por eso ya no aguantamos más y les pedimos a las autoridades de los 3 niveles de gobierno nos den también la oportunidad de regresar a nuestras actividades y no desaparecer del plano económico. Hoy más que nunca Sonora requiere también regresar a la recuperación de su economía y nosotros, los micros, pequeños y medianos empresarios, queremos contribuir con eso. Pero para eso nos urge ponernos de nuevo a trabajar. Finalmente, decir que los comercios y empresas de todos los giros sabemos que la nueva realidad que ha generado el COVID-19 llegó para quedarse y por eso estamos conscientes de cumplir con las reglas que se nos impongan en materias de seguridad y no contribuir a la propagación de más casos de virus entre las personas. Muchas gracias, señor Salazar. Vamos a hacer una pregunta específica para cada uno de ustedes. Antes les recordamos a quienes nos siguen en esta transmisión por Facebook Live de El Imparcial que nos pueden dejar sus preguntas o sus comentarios respecto al tema que estamos tratando esta tarde con líderes del sector empresarial, que es el camino hacia la recuperación económica de Sonora. Ahorita, en un momento, vamos a leer algunos comentarios o preguntas que tengan nuestros seguidores. Pero bueno, me gustaría vamos con Arturo Fernández. Arturo, ¿cómo o qué evaluación haces del manejo de la crisis por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno? Claro que sí, Eduardo. Fíjate que, bueno, hemos sido muy críticos en muchas ocasiones de todos los niveles de gobierno, pero en este esfuerzo hay que reconocer que el que cuenta con la capacidad económica para emitir los programas de apoyo robustos, osados y suficientes que se necesitan para implementar medidas anticíclicas y enfrentar a la situación económica es el gobierno federal. Se le han acercado al presidente una cantidad importante de propuestas y de iniciativas que han surgido de múltiples plataformas y de múltiples esfuerzos que se han organizado. Uno de los más recientes, si recuerdas, es un evento, un ejercicio que coordinó el Consejo Coordinador Empresarial. En este se reunieron de manera virtual una cantidad de especialistas durante varios días que incluía a líderes empresariales, laborales, académicos, legisladores incluso, y se recogieron como un compendio de 68 propuestas que se le acercaron al presidente. Desgraciadamente cayeron en oídos sordos, no se recibió ni siquiera una respuesta negativa, una positiva, un veremos, la apertura siquiera para discutir estas iniciativas, ¿no? Últimamente, Coparmex también le presentó una propuesta que se ha implementado en 54 países de manera exitosa, entre ellos algunos países en Latinoamérica como Chile, Argentina y otros tantos, que consiste en un salario solidario. Este es un apoyo por parte del gobierno para apoyar a la empresa. Es un esfuerzo tripartita en el que participa gobierno, sector empresarial y sector laboral. El trabajador recibe una pequeña reducción de su sueldo, el empresario pone una parte del sueldo y el gobierno pues también aporta, ¿no? Se propuso también un bono solidario para incentivar la generación de nuevos empleos, o un seguro solidario que va orientado a aligerar la situación de aquellos trabajadores formales que hayan perdido su trabajo. Todo esto, todas estas propuestas han caído en oídos sordos, desgraciadamente. Se buscó un gran pacto, un gran acuerdo nacional de todos los sectores, incluyendo el gobierno federal, para enfrentar la crisis, y simplemente ha habido una negativa por parte del gobierno federal. Ahora lo que se está contemplando, tristemente, es que necesitamos buscar este pacto nacional, pues de todos, incluyendo también el gobierno, pero sin la participación del Ejecutivo Federal, que pues es el que tiene la capacidad. Hemos estado y vamos a tener que seguir enfrentando esta situación, liderando desde el sector privado. Y fíjate que veo en esto una gran oportunidad perdida.
para el presidente una oportunidad de liderar a la nación en un esfuerzo coordinado en la unidad, liderar a la unidad de todo el país para enfilar las baterías, para enfrentar a un enemigo común. Y ese enemigo común tiene dos nombres, se llama epidemia y se llama crisis económica, ¿no? Y desgraciadamente esa oportunidad se está perdiendo y la vamos a tener que liderar desde el sector privado. Francamente, la recuperación, como te comentaba en el primer bloque, lo primero que tenemos que hacer es frenar el deterioro de la economía, la pérdida de empleos y de empresas. Después vendrá una segunda etapa que es la recuperación económica. Y en esto yo creo que sería muy bueno, a mí yo veo como una buena alternativa lanzar un reto desde el sector privado para que todos los mexicanos generemos 2 empleos, un reto para generar 2 empleos. Si solamente el 1% de la población adopta este reto, si solamente el 1% le entra, estaríamos hablando de una generación de 2,5 millones de empleos. Nos estaríamos acabando el desempleo, por lo menos en el sector formal, ¿no? Pero también va a tener que haber un gran esfuerzo por integrar a la economía formal a todos los que se encuentran en la economía informal, que son, hay que decirlo, en este país el 54% de la economía se encuentra en la informalidad. Son todos estos que no están registrados en Hacienda, que no tienen a sus trabajadores en el Seguro Social y que no se han querido integrar. El 44% solamente se encuentra en la formalidad. Y según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, el costo, la inversión requerida para generar un puesto de trabajo en México cuesta 4.2 millones de pesos. Resulta 42 veces más barato evitar la desaparición de empleo que generar empleos desde cero, ¿no? Por eso es que es tan importante tomar medidas anticíclicas para evitar esta desaparición. Y francamente, el gran ausente en este esfuerzo, hay que decirlo, pues ha sido el gobierno federal. Gracias, Arturo. Vamos a continuar con una pregunta para Sonia García, representante de Canirac. ¿Considera que los empresarios han tenido el respaldo o apoyo necesario para mantener los empleos y salvar a las empresas? No. Yo la verdad, hay que decirlo, no lo considero. Yo creo que de nosotros no ha quedado. Al principio de esta crisis, cuando inició todo lo de la pandemia y que veíamos el panorama que venía para Sonora, que yo la verdad confío mucho en Gerardo Vázquez y en Arturo Fernández porque tenemos una amistad ya de muchos años y sobre todo creo que tenemos mucho tiempo viendo las cosas de una manera muy lógica para el sector empresarial. Y hubo una plática que tuvimos en un restaurante, aquí un desayuno que tuvimos, y en ese restaurante nosotros estuvimos platicando de qué era lo que podía pasar en Sonora si llegaba el COVID aquí a México, que ya sabemos que venía, pero creo que, no sé si se acuerdan, amigos, fue la última vez que estuvo Karina con nosotros, Karina Maldonado. Y traíamos muchos panoramas, ¿no? Y lo revisamos y vimos varias alternativas, las estuvimos analizando y estuvimos platicando y todo. Realmente, todo lo que dijimos, va a fallar si no hacen esto, va a fallar si no hacen esto otro, o va a triunfar si conseguimos dar este paso. Todo lo que pudo haber salido mal que dijimos ahí salió mal. Creo que no hubo una apertura del gobierno como tal. Ha habido una guerra de egos, yo lo veo de ese lado, entre los principales actores del gobierno del Estado. Yo la verdad estoy muy decepcionada del trabajo que se ha hecho porque dicen, ok, está bien, como dice Martín Salazar, hubo unos créditos, sí, pero a quiénes llegaron y cómo llegaron y cuándo llegaron. Porque eran unos créditos que en un primer momento, y Martín no me va a dejar mentir,
se prometieron unos créditos de 100,000 pesos, que no es nada, si tú te fijas, a final de cuentas los estábamos pidiendo para nómina, y una nómina de 100,000 pesos es la nómina de un mes. Entonces, de 100,000 pesos se van a 50,000 pesos, y esos créditos siguen sin llegar a quienes debieron de haber llegado. La recuperación para el sector empresarial, que es en pequeño, que estamos incluidos muchísimos restaurantes, y que está, pues, Canacope también está ahí, no llegan. Entonces, hay muchas acciones que no se han tomado. Y ahorita estaba viendo las preguntas ahí, dicen, pues, las remesas que vienen de Estados Unidos hacen falta. Claro que hacen falta, pero tampoco podemos evitar el cierre de la frontera. En un primer momento a mí me tocó pedir el cierre de la frontera, no se dio. ¿Por qué? Porque dijeron que no era cuestión estatal, que era cuestión federal. Yo tengo meses pidiendo que por favor se haga, por ejemplo, una capacitación, o que se cambie el chip ese que tenemos. Es muy antiguo, que ya estamos en la era de piedras y seguimos diciendo quédate en casa. O sea, ahorita es decir, quédate en casa si puedes quedarte en casa. Si tienes que salir, tienes que seguir estos pasos, educa a tus hijos, edúcate tú, y cuídense todos para cuidarnos todos y pasar esto, ¿no? Entonces yo creo que la reacción del gobierno no ha sido la correcta, no ha habido apoyo para nada, y no te voy a decir nada más de los negocios, yo te lo estoy diciendo como madre de familia. No ha habido un apoyo como tal, un apoyo integral, un seguimiento, un apoyo psicológico, un apoyo moral, no todo eso, o sea, no ha habido. La verdad, Eduardo, es que no ha habido. O sea, el estar escuchando todos los días que te estén dando números de van tantos infectados, tantos han muerto, claro que lo sabemos. Ahora, yo te voy a preguntar a ti, ¿qué estás haciendo tú por los médicos que están yendo a trabajar todos los días? No les estás dando caretas, no les estás dando cubrebocas, no les estás dando gogles. No estás trabajando por el sector salud, no estás trabajando por el sector empresarial. Entonces, ok, ahorita yo lo que pido es, si no estás tú haciendo las cosas, déjanos a nosotros empresarios, que realmente sabemos cómo trabajar, hacerlas. Nosotros queremos trabajar y lo que menos queremos es que nadie más se contamine, no queremos que nadie más caiga enfermo de esto que es terrible, porque yo creo que ahorita estamos en un punto en el que todos hemos tenido pérdidas en nuestras familias, en nuestros amigos. Entonces, yo la verdad, yo estoy muy, muy hastiada de todo esto que está ocurriendo, porque yo no veo realmente una reacción como tal. Yo siento que está todo a medias, siento que es todo como a veces hasta para ser protagonistas de algo de lo que no se tiene por qué ser protagonista, porque realmente es algo muy feo lo que nos está pasando. Como sociedad, como familias, es horrible lo que está sucediendo, el estar en casa y ver cómo tus hijos se están desmoronando y que ya no pueden más y que ya quieren salir. Eso es horrible, es horrible. Y el no tener un sustento seguro es más feo todavía. Entonces yo la verdad, yo siento que los gobiernos no han tenido la respuesta indicada. Y lo que yo ahorita te digo, a lo mejor me salgo un poquito por la tangente, pero la verdad es que creo yo que ahorita el sector empresarial es el que tiene que tomar las riendas de esto, porque yo creo que se les ha olvidado mucho y han sido muy protagonistas, y lo que ellos están viendo es el futuro, y lo que ellos están viendo ahorita es que vienen las elecciones. Entonces, digo, hay cosas que a lo mejor dicen no vienen al caso ahorita, pero realmente es eso, o sea, ahorita fíjense en lo que está pasando en este momento y apoyen a todos los sectores, desde la familia que está contagiada hasta el empresario grande, chico, mediano, pequeño, el que sea, pero creo que nos tienen que voltear a ver a todos. ¿Por qué? Porque por ellos votamos. Muchas gracias, Sonia, por su respuesta. Vamos a invitar a nuestros lectores que nos acompañen a que compartan este panel que estamos llevando a cabo esta tarde con líderes del sector empresarial, titulado El camino hacia la recuperación económica de Sonora. Y en ese sentido hay una pregunta para Martín Salazar de Canacope.
Martín, las medidas que se han impuesto por las autoridades aquí en el estado, en los municipios, ¿qué le han parecido? ¿Cómo las ha visto? ¿Le han parecido inadecuadas, adecuadas, restrictivas? Pues mira, hay que recordar que desde el mes de marzo se cerraron todos los negocios no esenciales. El mes de abril estuvimos pagando un salario mínimo a todos nuestros empleados. A partir de mayo, todos esos empleados, estaban en sus casas sin recibir un sueldo. Ya llevamos mayo, junio, y yo creo que vamos a seguir con el mes de julio. Nomás imagínate un empleado sin recibir sueldo. Lógico, anda desesperado de dónde llevar recursos a su familia, ¿no? Entonces, por parte del gobierno estatal, federal, como dice Sonia, sí nos sentimos abandonados. Los apoyos que ha dado el gobierno del estado no son suficientes. Hay que recordar que nosotros somos micros, pequeños empresarios que vivimos al día. No tenemos un fondo. Muchos de estos tienen créditos que se van creciendo, que la banca dio oportunidad de no estarte molestando por los pagos, pero ese plazo ya se venció. Creo que van a dar un mes más hasta el día último de julio, pero sin trabajar, nomás imagínate, los intereses no paran, siguen corriendo. Entonces, claro, el gobierno estatal, municipal, están preocupados, buscando desesperadamente la manera de bajar los contagios, pero no se le ve por dónde. Yo creo que aquí, pues, falta, no sé, que el gobierno se ponga las pilas, atienda, que dé soluciones efectivas para esta crisis de salud y económica, ¿no? Martín, aprovechando que nos está respondiendo usted, tenemos una pregunta de Liz Morones, que nos está siguiendo en este Facebook Live del Imparcial. ¿Cómo se le puede regresar la confianza a la gente para que regrese a los comercios pequeños? Pues mira, yo creo que la única manera es de volver a abrir los negocios, porque esa va a ser la única manera. Nosotros como empresarios sabemos muy bien los protocolos. Entonces, el trabajador va a estar seguro con nosotros. Aquí el problema es cuando el trabajador sale de su casa, sale del trabajo y va a su casa, ¿no? Ahí ya no lo podemos controlar, pero sí tenemos que volver a la reactivación económica. Muchas gracias, Martín. Seguimos en este Facebook Live de El Imparcial, el camino hacia la recuperación económica de Sonora. Y vamos con una pregunta para Gerardo Vázquez Falcón de Index. Hay una disyuntiva, Gerardo, de trabajar y cuidar la salud. ¿Cómo podríamos privilegiar uno sin afectar al otro? De los controles de ingeniería y todos los mecanismos que se han establecido para ello. Recordamos que este virus, el SARS-CoV-2, tiene dos vías de acceso al organismo. Una es la vía respiratoria y la otra es conjuntiva y mucosa. Entonces, lo que tenemos que asegurar es de que podamos vivir protegidos. Hay, como decíamos, a través de higienistas ocupacionales, los higienistas ocupacionales tienen doctorado en esa materia. Y por el otro lado, también, como en algún momento lo comenté, yo no dejaría que un contador me operara del corazón, por supuesto, ¿verdad? Así como no podemos permitir que un médico epidemiólogo se ocupe de las finanzas y el patrimonio de las familias. Están fuera de todo sentido de orden común. Entonces, lo que necesitamos son trabajar de manera transversal totalmente para que se puedan realizar acciones que tengan sentido común, que tengan lógica y que tengan justicia. Entonces, en este sentido, pues esa diferencia no la debe haber. La situación es de que tenemos que tener todos los cuidados, toda la responsabilidad
y una comunicación asertiva. La comunicación ha sido fallida y también lo he sostenido y lo comento. Hay muy buenas intenciones del gobierno, pero con pésimas decisiones. Las decisiones, como todos coincidimos aquí, no han dado los resultados que se esperan. Y esa situación es porque no hay ni siquiera política pública. Nada más quisiera comentar que al sector manufacturero de exportación no nos han dado absolutamente ninguna ayuda, ningún crédito, al contrario. Lo que sí quiero comentar es que el gobierno federal sí tiene un programa específico de apoyo. Como comentaba Arturo, sí los hay. De hecho, Arturo y servidor somos consejeros de Nafinsa y estamos incorporando a nuestra cadena de proveeduría para que se les den hasta 20 millones de pesos en créditos operados bajo Nafinsa y banca de primer piso, y que siempre y cuando estén encadenados a los sectores de empresas tractoras como las manufactureras de exportación, por supuesto que se les va a estar apoyando de una manera ágil. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? No hay una política pública en materia de las actividades productivas en el estado de Sonora. No la hay. Por ejemplo, las exportaciones han venido a la baja, y si nos comparamos estado, contra nosotros mismos, contra Sonora, bueno, de enero a marzo, fíjense, tuvimos la exportación más alta que ha tenido la historia de Sonora en manufactura, más de 4.700 millones de dólares. Sin embargo, si nos comparamos contra Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, traían un crecimiento altísimo. El problema en Sonora es que no ha habido una política pública que se enfoque a lo que es la atracción de la inversión extranjera al Estado y de divisas. Por ejemplo, a lo mejor voy a meterme un poquito a términos un tanto económicos, pero el dinero circula. Pero para que llegue el primer ingreso hay varios mecanismos. Uno de ellos es traer dólares de otros países y que vengan aquí a los mercados y que entren a los círculos productivos. Ahorita esos ciclos, como hablaba Arturo, ya se rompieron. Se desconectó el sector primario, el secundario y el terciario, y no hay dinero que los pueda encadenar. Por eso es de que Arturo se refiere a algo que se llaman acciones contracíclicas. Esas acciones contracíclicas no pueden ser de la misma manera de como antes hacía, se da y a partir de la obra y la construcción y a partir de darle dinero a la gente así. No, tiene que hacerse proyectos productivos económicos que permitan de alguna manera, con un apalancamiento del gobierno, con una banca y con un interés que no pase del 5%, tasa de interés anual, y otros mecanismos financieros, hacer esas actividades contracíclicas. La diferencia entre la salud y la economía, les voy a decir en Sonora cuál es. Punto. Se llaman 120 camas con ventiladores. No hay más. Y en lugar de tener acciones dispersas y querer hacer llamadas y cosas por el estilo que al final de cuentas pudieran ser un inventario de bases de datos políticos, tienen que hacerse esfuerzos específicos para la población vulnerable donde se enfoque la salud. ¿Por qué? Porque el 80% de la sociedad de todo el mundo tuvimos o tendremos COVID y saldremos adelante sin mayor complicación. Quien vaya a tener un escenario crítico va a requerir un ventilador, va a requerir oxígeno y una cama. Y se necesitan en Sonora 120, y no es la decisión, no es difícil, como bien dice mi amiga Sonia. A lo mejor valdría la pena hasta cerrar un poquito la gobernanza que tenemos y que nos dejen administrarlo. Y verdaderamente yo pondría 120 camas, 120 ventiladores y solucionamos el problema de la crisis, sencillamente. Gracias, Gerardo, por su respuesta. Mariana Garibay pregunta, ¿cómo promover el consumo local cuando en muchos casos se han ido viendo rebasados en cuanto a la implementación de tecnología para la distribución? No sé quién pudiera contestar a Mariana. Yo creo que es dependiendo del negocio en el que estemos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú dices, hablando de los restaurantes, hay restaurantes que tienen una capacidad económica mucho más grande que otros para absorber ese tipo de temas, ¿no?
Si tú te vas, no sé si puedo decir nombres, dime, Eduardo. Sí, adelante. Ok. Por ejemplo, si tú te vas a Moshomos, en Moshomos tienen la cabina esa a la que tú entras, te das la vuelta y te avienta ese, ¿cómo se dice? Como ozono, creo que es. Sanitizante. Lo que te sanitiza todo por completo. Entonces, el otro está que están los tapetes, o hay muchos que ya tenemos el código QR en lugar de tener un menú en físico, que traen las caretas, que traen los gogles, que traen el cubrebocas. Yo creo que es dependiendo del nivel económico de cada restaurante, ¿no? Hay muchísimos lugares. Si tú te vas, por ejemplo, si llegas a mi restaurante, pues obviamente ahí no tenemos la cabina, pero ahí están todas las medidas, que son las físicas, que son las más básicas que tenemos, pero la verdad es que son muy confiables. Le voy a dar un espacio porque está aquí don Martín que quiere decir algo y a lo mejor lo dejo. Adelante, señor Martín Salazar. Como dicen, aquí es renovar o morir, ¿no? En relación a los comercios, a la pregunta que hacían ahí. Mira, ahorita el gobierno del estado y también nuestra confederación de cámaras de comercio, también Canacopes a nivel México, están creando plataformas digitales. Incluso ahorita, pues, muchos negocios se están vendiendo a través de las redes sociales, ¿no? Pero sí se están creando algunas plataformas digitales en las cuales puedes subir tus productos y venderlos, ¿no? Es más, ahora con el Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, empresarios de aquí, del estado de Sonora, de Hermosillo, pueden vender a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Uh-huh. Entonces, van a ser muy importantes. Ya hay muchos negocios que están trabajando en las plataformas digitales. Hay algunos negocios que ya son exitosos, que antes de la pandemia no contaban o no estaban arriba de una plataforma digital. Entonces, toda esta situación los orilló a buscar la manera. Entonces, empezaron con las redes sociales, empezaron con las plataformas y ahorita son negocios exitosos, ¿no? Entonces, ya con el TECMEC también, como les decía, estos productos regionales se van a poder vender en Estados Unidos, a Canadá, sin aranceles, ¿no? Claro, hay un tope de costo, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, señor. Esto va a beneficiar mucho a la economía local. Ok, gracias por la respuesta, señor Salazar. Vamos a leer ya casi en la recta final de este panel del Camino hacia la Reactivación Económica de Sonora por Facebook Live de El Imparcial, que pues los invitamos a que se sigan conectando y compartiendo. Vamos a leer algunos comentarios nada más rápidamente de nuestros seguidores para pasar a la última pregunta. Ofelia López dice, no hay vacuna, pero sí medicamentos buenos que no quiere la OMS que sean aplicados. Siguen con su paracetamol, por eso empeora la gente. Manuel Lira nos dice, urge ya la reactivación económica gradual y siguiendo protocolos sanitarios en comercios y restaurantes en el estado. Pablo Cabrera los felicita, dice que muy buen tema. Dulce Mayoral nos dice, por ese tipo de situación se ve elevar la delincuencia por desesperación, homicidios en el peor de los casos. Creo que se refiere a la crisis económica. Joel Díaz dice que no ha habido ningún apoyo para la gente que no tiene empleo. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Es una pregunta general también para los cuatro y en el mismo orden que hicimos la primera pregunta de apertura. ¿Qué es lo que sigue y qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles serían tal vez recomendaciones y qué es lo que sigue ya entramos en el segundo semestre, la segunda mitad del año 2020, un año que ha sido especialmente difícil por muchas razones. Entonces, esa sería la pregunta, comenzando pues por
Sonia García de Canirac. ¿Qué es lo que sigue, Sonia, y qué hay que hacer? Mira, yo la verdad, Eduardo, es que pues no tengo ni idea, la verdad, de cuál va a ser el panorama que nos depara ahora sí que la madre naturaleza, ¿no? Porque yo todo el tiempo en uno de los comentarios ahí que no leíste, dicen que qué vamos a hacer como para reactivar las áreas verdes y eso, ¿no? Oh, sí. No alcancé a ver bien porque no traigo lentes. Sí, es una pregunta. Pero sí, algo por ahí vi, verás. Sí. Pero yo la verdad, yo estoy muy de acuerdo en eso. Siento yo como que la madre naturaleza, ahora sí que van a decir que soy muy hippie, pero siento yo que nos está diciendo ya basta, ¿no? Algo está ocurriendo y siento que puede ser hasta algún tipo de depuración o algo así. Entonces, yo tengo tengo la visión como mamá, como madre de familia, tengo la visión como alguien que realmente ama la ecología, y tengo la visión como empresaria. Entonces, ahí te va la primera. Yo siento que todos tenemos que decir, ahora sí, estamos haciendo muchas cosas muy mal. Estamos agotando las energías no renovables, por ejemplo. Esas las estamos agotando y estamos haciendo algo muy, muy malo para nuestro planeta, ¿no? Se tiene que hacer algo para responder la pregunta de ella, se tiene que hacer algo, sí. En un momento lo hablé con la alcaldesa y ella está totalmente de acuerdo, y ya veníamos trayendo un programa aquí a nivel ciudad de reforestación y eso. Yo creo que eso no hay que dejarlo de lado, y eso ahorita tenemos que ponerle como, no te voy a suspender, pero tiene que haber una pausa, y cada quien en su casa tiene que hacer algo muy bueno, cada quien plante un árbol o yo no sé, porque pues a final de cuentas no nos va a curar ni la situación económica, ni el virus, ni nada, ¿no? Pero nos va a dejar una satisfacción, y pues a final de cuentas es oxígeno, ¿no? Esa por ese lado. ¿Qué sigue ahorita como madre de familia? Yo creo que lo que sigue es exigir a la Secretaría de Educación y Cultura y a las escuelas particulares también, que haya un seguimiento oportuno y muy específico para cada caso que se está dando con los niños, ¿no? Dentro de los hogares. Porque si bien hay niños que les cambió por completo el carácter y ya no son quienes eran, pues tenemos que empezar a buscar maneras de que ellos se adapten, porque a final de cuentas, pues te lo dice la historia, el vencedor es el que se logró adaptar, ¿no? Y eso es tanto en pandemias como en guerras, como en todo. Y como empresaria, yo lo que te digo es que estamos realmente, siento yo que estamos como muy frenados, porque tenemos muchas ideas y tenemos muchas inversiones y tenemos muchas ganas, y le apuestas a algo y dices, ok, pues vamos a poner en el caso de los restaurantes, vamos a poner las mamparas, estas protectoras, y vamos a poner la cabina, y todos vamos a traer cubrebocas, todos vamos a traer guantes, y vamos a desinfectar cada 2 segundos, y se levanta el comensal y se siente, y vamos a estar desinfectando, y nadie se quita el cubrebocas, y los guantes se los están cambiando, y se lavan todo. Pero cuando no hay un apoyo realmente de quien te está gobernando, y no te voy a decir qué nivel, o sea, de gobierno, son todos. Cuando no hay un apoyo muy exacto, cuando no hay un seguimiento preciso, cuando realmente tú lo que sientes más que apoyo es una amenaza de si abres te voy a clausurar, y si te pasas del tiempo, y si vendes alcohol y así, creo que así no funcionamos. Yo creo que a base de amenazas no funciona nadie. Yo creo que ahorita estamos en una época en la que nada debe estar a base de amenazas. Yo creo que nos tenemos que apoyar entre todos. Y porque, por ejemplo,
a mí realmente me da muchísima tristeza que como restauranteros nosotros veníamos apoyando muchos grupos, como, si te digo nombres, está la Red Solidaria, por ejemplo, o Banco de Alimentos, entonces los vienes apoyando y llega esto, entonces tú traes una crisis tan grande en tu negocio que no sabes si tú vas a sobrevivir o si van a sobrevivir tus empleados o te quedas en un punto, bueno, pues aquí no alimento primero a mi empleado o al que estoy apoyando en Red Solidaria o en Banco de Alimentos, ¿no? Y volteas a verlos, entonces no, la verdad no es justo, porque te ponen en un margen tan pequeño que no, o sea, no te dan un margen de error. Entonces, yo creo nosotros, nadie se quiere enfermar. Nosotros como empresarios, yo creo que yo no me quiero enfermar porque no quiero enfermar a mis hijos. Don Martín no se quiere enfermar porque es una persona que ahorita está ya en una edad en la que ya entra en un marco pues ya más agresivo para la enfermedad. Si volteamos a ver a Gerardo, la misma, Arturo pues tiene a su papá. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que voltear a ver es, nadie se quiere enfermar. Yo creo que ahorita no es de criticar a nadie, pero sí lo que tenemos que exigir es mucho el apoyo del gobierno, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo se va a comportar el virus, pero si ese apoyo no lo tenemos y a las personas que están desempleadas no se les está dando y los créditos no están saliendo y los apoyos no están dirigidos a quienes tiene que ser, esto no va a avanzar. Entonces, a lo único que vamos a llegar es, como dice ahí una de las personas que estaba comentando, no alcanzo a leer bien el nombre, pero es lo que viene son robos, asaltos, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un problema que la alcaldesa ya lo tiene. Entonces, yo creo que ahorita ya basta estarnos echando la bolita. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, vamos a ponernos a trabajar todos y dejar nuestros egos por un lado, porque lo que tenemos que hacer es sacar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, sacarla adelante e irnos todos juntos de la mano, porque no vamos a salir de otra manera, Eduardo. La única manera que tenemos para salir de esto es estar todos realmente apoyándonos. Muchas gracias, Sonia, por tu respuesta. Vamos con Arturo Fernández Díaz González de Coparmex. ¿Qué sigue, Arturo? ¿Qué es lo que hay que hacer? De poquito tiempo. Mira, vamos a tener que liderar una recuperación económica en la unidad, buscar hacer este gran pacto nacional, pero desde el sector privado, lamentablemente. Yo invitaría a todos a considerar esta propuesta, este reto de ir impulsando, ir generando oportunidades y empleo. En el centro de toda estrategia que nosotros estemos pensando desarrollar para el proceso de recuperación, se tiene que encontrar la competitividad, no solamente de nuestro estado, sino también del país. Y pues en eso vamos a tener que trabajar. Necesitamos aprender también, migrar del mensaje del monolítico y, como te decía, poco didáctico mensaje de quédate en casa, a un mensaje en el que promovamos de manera agresiva y de manera ampliamente difundida mejores prácticas para aprender a aplanar la curva y romper las cadenas de contagio sin tener que recurrir al confinamiento. Pensar en un confinamiento en los próximos 24 meses que pudiera tomarnos en lograr llegar a este nivel de inmunidad colectiva simplemente no es realista. Como comentaba Gerardo, sin contar con apoyos, tampoco es realista pensar en que la gente va a dejar de salir. La gente no está saliendo porque quieran ir a pasearse o porque quieran simplemente, no sé, salir al parque. Están saliendo porque están buscando este sustento. De acuerdo a la encuesta telefónica de ocupación y empleo que realiza el INEGI, nos arroja que solamente en abril se perdieron 12 millones de empleos en el sector informal. 12 millones de empleos de personas que mantienen a sus familias o que en promedio tienen que mantener a otras 2 personas. Es decir, que si multiplicamos esto por 3, llegamos a una cifra abrumadora de 36 millones de mexicanos que se quedaron sin sustento
solamente en el sector informal y solamente en el mes de abril. Súmale el 1 millón que han perdido su empleo en el sector formal, que ya suman más de 1 millón de personas, y sumémosle los que se van a dar en mayo, en junio, en julio, etcétera. Nosotros pensamos que esta pérdida de empleo en el sector formal puede llegar a los 2 millones. Tenemos que recuperar esos empleos, tenemos que defender a la empresa, y la única manera que lo vamos a hacer no es decir, la respuesta no va a ser quédate en casa, es preparar a las empresas, preparar a la sociedad para poder transitar, para poder regresar. Y cuando hablan de la nueva normalidad, esa es la nueva normalidad. La nueva normalidad es una sociedad que implementa estas medidas, que utiliza el sentido común también, pero que también nos hemos dado a la tarea de enseñarles a implementar estas medidas. El uso generalizado del cubrebocas, el lavado, la higiene de manos y el distanciamiento que aunque nos parece bastante intuitivo, desgraciadamente no ha permeado en todas las comunidades, en toda la ciudadanía. Enviamos mensajes por redes sociales y en la televisión, pero no llega a todo el mundo. Seguimos encontrándonos gente que dice que no cree que existe el virus. Necesitamos generar conciencia. Yo sé que hacemos ruedas de prensa frecuentes, es más, diario hacemos estas ruedas de prensa, pero no está llegando el mensaje. Necesitamos que llegue. Desde los organismos empresariales, y también les extiendo la invitación, se está haciendo un esfuerzo, este esfuerzo de difusión. Hay algunos empresarios que muy generosamente están donando sus espacios espectaculares, están donando recursos también para darle difusión, para donar cubrebocas, para donar, y ese es el camino. Yo creo que los recursos los recursos de apoyo del gobierno federal pudieran estar mejor canalizados a la implementación de estos protocolos y de estas medidas a todos los niveles de la sociedad. Tenemos que contar con gel suficiente, con suficientes cubrebocas, tiene que haber disponibilidad y tiene que llegar a todos los rincones del estado de Sonora para frenar estos contagios. Sí existe y compartimos la preocupación por la saturación de los hospitales y lo que está sucediendo en el frente sanitario, pero también no podemos ignorar, la estrategia no puede ser solamente por este lado, tiene que ser también por el lado económico, porque las consecuencias también pueden ser desastrosas. Y hemos visto, estaba viendo en algunos de los comentarios que mencionaban el tema de la seguridad. Definitivamente, seguimos viendo episodios que no habíamos vivido antes, cosas como lo que sucedió en Caborca, que desgraciadamente nos puso en el mapa nacional, pero con una nota sumamente negativa. No vemos una clara estrategia de seguridad a nivel nacional, una coordinación de los tres órdenes de gobierno en ese sentido, y esto, desgraciadamente, el tema económico está vinculado también a la problemática social y está vinculado también al tema de la delincuencia y de la corrupción también. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Eso es lo que sigue. Sigue implementar medidas de prevención, buscar la reactivación económica lo más pronto posible, mitigar esto y atender estos frentes, el sanitario, el económico, el de seguridad y todos los demás. Muchas gracias, Arturo. Nos queda un poco de tiempo para tener otras dos preguntas. Señor Martín Salazar, ¿qué es lo que sigue en este segundo semestre del año? Pues mira, no cabe duda, ya lo estamos comentando, el sector privado, pues estamos solos, nos quedamos solos, ¿no? Entonces tenemos que salir adelante. No cabe duda que la salud y el bienestar para el sonorense es lo más importante. Cumplir con los protocolos de salud y prevención en esta reapertura a la nueva normalidad. Como empresarios como los micros, pequeños y medianos empresarios, van a volver a empezar de nuevo. Y para eso, pues, se requieren apoyos, se requiere liquidez, se requiere crédito de parte del gobierno. Esa deberá ser la solución para que los negocios de todos los tamaños puedan sobrevivir después de este efecto tan fuerte que ha provocado la pandemia. Muchas gracias, señor Salazar. Y cerramos este panel con Gerardo Vázquez de Index. Gerardo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchas gracias. Me viene a la mente un
eslogan que dice Innovation at Work, en inglés, o trabajando en la innovación. Y lo dijo la persona que recibió el reconocimiento como el administrador, el management más importante del mundo por más de 100 años y que construyó durante 100 años, bueno, no él, sino esa organización, ser la empresa más grande del mundo. Y algo que creo que es muy importante, ver las fortalezas que tenemos. En Sonora tenemos litoral, tenemos una zona fronteriza, también zona limítrofe, tenemos minerales, tenemos territorio, tenemos carácter para salir adelante, tenemos muchas cosas que a veces por la falta de política pública no sabemos el potencial tan impresionante que tiene Sonora. Mi mensaje final es eso. Tenemos, como decía hace un ratito Martín, tenemos que meternos a lo que no sea ni siquiera las tendencias. Ahorita no estamos tiempo para cuáles son las tendencias. Ahorita tenemos que innovar y desarrollar la tendencia. Tenemos como escenario el Tratado de Libre Comercio, que ahora permite que las pymes y las MIPYMES se puedan encadenar a través de lo que se llama el e-commerce, que se pueda desarrollar mercados económicos que desde tu casa tú mismo generes tu propio empleo y que se puedan hacer con todo gusto, podemos hacer un taller gratuito para la gente que pueda entrar y lo vinculamos. Estamos haciendo nosotros ahorita trading, que es el comercio internacional, con los Emiratos Árabes, con China, etcétera. Estamos haciendo eso para poder desarrollar el potencial económico que tiene nuestro sector y darle valor agregado. Entonces, creo que una plataforma muy importante que hoy tenemos y que, dicho de paso, ha generado el 26% del PIB de Canadá, Estados Unidos y México, y es sencillamente el 18% del PIB de todo el mundo, se llama hoy TEMEC, se llamaba antes TLC, y que con esa experiencia y con esa fortaleza que hoy tenemos podemos lanzarlo adelante. Sí necesitamos ver de manera transversal algunas aristas, como lo es la seguridad. Dicho de paso, el día de ayer y la semana pasada estuve con el secretario Alfonso Durazo, con el doctor Alfonso Durazo, y analizamos escenarios por qué, por ejemplo, en nuestra región de Cajeme, cuando cayó el empleo, precisamente porque no hay una política pública enfocada hacia las fortalezas que tenemos. Nos hemos querido llevar en la política pública lo que no se ha innovado, que ha sido el sector primario. Qué bueno que lo tengamos y que tenga que seguir trabajando. Pero hoy ya ese sector solo aporta el 8% del PIB. Y qué bueno, tiene que seguir y es un ejemplo internacional y qué bien. Pero nuestro estado necesita más. Se vino abajo lo que fue la generación de empleo allá y como consecuencia hoy aparecen las principales ciudades de inseguridad. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que se ha estado haciendo, no sé si sabían que antes teníamos solo 18,000 policías federales para todo el país y hoy tenemos 96,000 a través de la Guardia Nacional. Pero ¿qué pasó? No tenían una legislación que les permitiera actuar como policías. Tenían que ir siempre acompañados de un policía municipal hasta hace 2 meses que se aprobó la ley para que también la Guardia Nacional pueda hacer actividades policiales. En términos generales, se ha venido construyendo de manera todo el andamiaje necesario para que apenas tengamos la plataforma y que se pueda mitigar los impactos. No sé si sabían que si alguien pone el nombre de Chapo, tiene que pagar derechos de autor y que se ha venido haciendo de manera, o anteriormente se hacía de manera mediática las detenciones. Hoy tenemos más de 121 detenciones de líderes y cárteles que no se han sido comunicadas y más de 900 cuentas que se congelaron a nivel nacional. Y eso no lo sabemos, ¿por qué? Porque si no al rato se empodera el nombre de los líderes delincuenciales y nos roban a los jóvenes que hoy no tienen oportunidades de empleo. Entonces, yo cierro con lo siguiente. El TEMEC es una plataforma impresionante con la cual sí somos de los pocos países, más les pudiera decir, somos el mejor país del mundo para tener una plataforma de crecimiento económico, poniéndolo como base. Tenemos que sacar todo el provecho, tenemos que meternos.
ya rompamos el paradigma de la coyota sobaquera. Ya si hacemos coyotas no tienen que ser del tamaño sobaquero, lo mismo y más grandote, no. Tenemos que desarrollar, innovar, ver cómo hacer la tendencia, no que, ¿cuáles son las tendencias? Nosotros tenemos que tomar esos liderazgos. Entonces, yo los invito a toda la sociedad en conjunto que nos sumemos, que busquemos las fortalezas que tiene el estado de Sonora y vamos a sacar este estado de Sonora adelante con mucha dignidad. Gracias. Muchas gracias, Gerardo Vázquez. Pues despedimos de esta manera. Creo que nos queda a manera nada más de recapitulación, invitar a este pacto que ustedes mencionan para poder salir adelante de esta crisis tanto económica como de salud. Invitar también a quienes nos siguieron y a la población en general, pues al uso de cubreboca, la sana distancia, que la limpieza personal y de los lugares donde trabajan, etcétera, que serían formas de ayudarnos a salir de esta crisis y a sumarnos pues a ese pacto que ustedes comentaban aquí en esta opción y esta información que nos dieron para nuestros lectores de Facebook Live de El Imparcial. Muchas gracias, señor Martín Salazar de Canacope. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a mis compañeros. Muchas gracias, Arturo Fernández, por haber participado en este panel. Muchas gracias a ti por la invitación y al Imparcial, y un saludo a mis colegas y para tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gerardo Vázquez de Index. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Hay que estar bien en cuerpo, alma y espíritu para salir adelante de esto. Gracias al Imparcial. Gracias, Sonia García de Canirac. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Eduardo, tía El Imparcial, amigos Martín, Arturo, Gerardo y a todos los lectores y a los seguidores del Imparcial Online. Ya saben, las páginas, redes sociales de la Canirac ahí están a su disposición. Cualquier iniciativa, cualquier duda, tema o algo que quieran que se les apoye, estamos a sus órdenes en Canirac Hermosillo, Canirac Sonora, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias a todos y ustedes pues los invitamos a que nos sigan acompañando y se informen en las diferentes plataformas de elimparcial.com y El Imparcial edición impresa de Grupo Gili. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.